Capítulo 7. Viento ardiente. La moto de Jan se detuvo derrapando a unos 12 metros de la gran entrada enrejada de un complejo de almacenes, en la zona más alejada de Vale, hacia la cordillera que lo protegía de los Grimm. ¿Este es el lugar?, preguntó Cinder, mirando a su hermana. El casco naranja apenas lograba disimular su melena indomable. Eso dicen las indicaciones de tu amiga, respondió, quitándose el casco. Parece desierto, comentó Jan, dejando la moto estacionada junto a un poste de luz. Eso es lo que me preocupa. Un complejo como este debería tener al menos un guardia privado muerto de sueño. La cazadora avanzó hacia la entrada, donde la caseta de seguridad estaba vacía. ¿What the fuck?, preguntó Jan, apoyando las manos en la cintura. Cinder se acercó a la reja metálica y la tocó con la mano. El metal comenzó a arder en un naranja brillante hasta desintegrarse. Pronto, quedó un agujero chisporroteante. Lo más probable. Vamos. Con esa orden, ambas hermanas entraron al complejo. El lugar no era distinto de otros almacenes. Grandes silos, garajes y bodegas separados por calles y callejones. Cada edificio estaba marcado por una letra y un número, excepto el primero, que solo tenía una letra. No había señales de actividad en ninguno. Todo estaba tan silencioso como la misma noche. Cinder observaba arriba, atrás, a los lados e incluso al suelo, buscando alguna trampa o emboscada. Relájate, Sis, lo tenemos bajo control, dijo Jan, caminando con total calma, sin la menor preocupación. Una cosa era tener confianza en las propias habilidades, y otra creerse invencible. Jan hacía lo segundo, y eso irritaba a la cazadora. Mostrar el corazón sin reservas, avanzar sin detenerse, eran cualidades que Cinder apreciaba en ella, pero si esos rasgos terminaban por herirla mientras su hermana mayor no hacía nada, nunca se lo perdonaría. Jan, sé que podemos con esto, pero debemos ser cuidadosas. No todo se resuelve de frente y a la fuerza, advirtió. Jan frunció el ceño. Hasta ahora nos ha funcionado. Cinder le lanzó una mirada afilada por encima del hombro. ¿Y cuando no funcione? ¿Qué harás entonces? Esa herida debería haberte enseñado algo. Señaló la frente de Jan. La peleadora la tocó y se estremeció apenas. Ya era solo un moretón morado, bien escondido bajo su fleco, y al día siguiente sanaría por completo. Fue solo un accidente. Un tropiezo. No volverá a pasar. Cinder se volvió hacia ella por completo, clavándole una mirada dura. No puedes garantizarlo. Nadie puede. ¿Qué pasará si mueres por descuidada? ¿Qué pensaría Ruby? Su voz perdió el tono sereno. Jan abrió los ojos sorprendida, luego su expresión se suavizó y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Me alegra que te preocupes por mí, pero puedo cuidarme sola. Ya te lo dije. Cinder se relajó, aunque solo un poco. Necesitaba mantener la cabeza fría. Era cierto. La niña frágil de años atrás ahora era una guerrera fuerte. Tal vez podía dejarle las cosas a ella, pero estar juntas de nuevo despertaba en Cinder una parte que no podía simplemente ignorar. Solo quiero asegurarme, dijo finalmente, antes de seguir caminando. Todavía tenían una misión. La charla de hermanas podía esperar. El almacén estaba vacío. El F también. El G estaba lleno de contenedores rojos traídos de Bacoa. Al cruzar otro pasillo entre edificios, Cinder notó una figura en la azotea. Luego otra, y una más. Todas llevaban máscaras blancas y portaban armas de fuego. Se escondió tras una esquina y le hizo señas a Jan para que se acercara rápido. La rubia lo hizo con más calma de la esperada. ¿Los viste?, preguntó su hermana. Sí. Al menos 3. Respondió, asomándose de nuevo para confirmar. Entonces los encontramos. ¿Ese es realmente el almacén H? Cinder se inclinó un poco y distinguió la enorme letra blanca en el costado del edificio. Este es. Detrás de ella escuchó el sonido de un arma cargándose. Hagámoslo, dijo Jan, saliendo de la cobertura con total naturalidad, levantando a Ember Celica como si posara mostrando músculo. La cazadora la jaló de golpe hacia atrás, casi haciéndola perder el equilibrio.
Wow, eres fuerte, bromeó Jan, sobándose el cuello. Cinder solo la fulminó con la mirada. Ya lo hicimos a tu manera en el club. Ahora lo haremos a la mía. Jan frunció el ceño, pero a Cinder no le importó. Sus antiguos compañeros solían quejarse de sus planes por ser imprudentes, crueles o poco ortodoxos. Nunca le interesó, y nunca habían fallado. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Jan. Ayúdame a subir al techo. Cinder desenvainó a Mitnight. Con un movimiento ágil, unió las empuñaduras. Ambas hojas quedaron alineadas en direcciones opuestas. Un clavo descendió de la espada superior, conectando un hilo con la inferior. Las hojas se separaron y curvaron. Miró a Jan, que asintió formando un soporte con las manos. La cazadora corrió hacia ella y su hermana la impulsó. Potenciada por el aura, Cinder salió disparada hacia la azotea, aterrizó cerca de un gran ventilador y se ocultó detrás. La seguridad de Whitefang era mínima. Apenas 6 vigías en ese techo, sin guardias en los aledaños. O estaban confiados, o ya casi terminaban su misión. De cualquier forma, Cinder decidió que era hora de acelerar las cosas. Sacó 6 flechas de su carcaj. La cazadora cargaba con una variedad de ellas, todas imbuidas con distintos tipos de dust para enfrentar múltiples situaciones. Las más comunes eran las de acero normal, útiles contra Garim y bandidos de los que a nadie le importaba el destino. Sin embargo, a veces tenía que capturar objetivos con vida, como criminales buscados. En esos casos, las flechas de rayo y de hielo eran muy útiles. Esta vez, necesitaba derribarlos al suelo. La electricidad era la mejor opción. Se inclinó sobre la unidad de ventilación, esforzándose por mantenerse oculta. Tensó su arco, apuntando al guardia de Whitefang más cercano, que vigilaba en su dirección. Contuvo la respiración, fijó sus ojos en el blanco e infundió aura en la flecha. Al soltarla, esta se envolvió en relámpagos amarillos y voló directo hacia el objetivo. El guardia se electrocutó, convulsionó y cayó al suelo. Esto llamó la atención de otros 2, pero Cinder ya había disparado, derribándolos también. Uno más se dio cuenta y empezó a apuntar en todas direcciones, pero ella lo abatió de inmediato. Los 2 restantes ni siquiera vieron venir las flechas eléctricas. Cuando todos estuvieron fuera de combate, miró desde la azotea hacia Jan, que esperaba abajo. Le hizo una seña para que subiera. Con un solo salto potenciado por aura, Jan estuvo a su lado. Juntas se acercaron al borde del almacén H. Las luces seguían encendidas. Las hermanas bajaron al techo principal. Cinder revisó que todos los guardias estuvieran inconscientes antes de avanzar hacia un tragaluz con Jan siguiéndola. Se asomó dentro y vio justo lo que esperaba. Unos camiones cargaban varias cajas metálicas, pintadas de blanco y rojo, apiladas en desorden. Su diseño con franjas y el material metálico indicaban que se trataba de dust de fuego, bien contenido para su distribución. Los camiones eran civiles, y cualquiera que los viera en la calle no sospecharía nada. Pero había algo más. Una enorme caja de madera, amarrada con cuerdas a una plataforma con ruedas. No podía imaginar qué contenía. Ahí está. Torchwick. Lo tenemos, susurró Jan, señalando al hombre pelirrojo con sombrero hongo. Estaba conversando con un miembro de Whitefang, junto a la puerta de uno de los camiones. ¿Qué hacemos?, preguntó Jan. Cinder se tomó un momento, llevándose la mano al mentón mientras analizaba la situación. Había 2 guardias armados en cada entrada. La frontal cerrada, la trasera abierta. El resto, entre 10 y 15 miembros de Whitefang, estaban demasiado concentrados en mover las cajas. Y lo hacían con cuidado. Era dust refinado y volátil. Si alguien disparaba, todos morirían. Eso le dio una idea. Bien. Vamos por Román. Derriba a su acompañante. ¿Y los demás? No podrán hacer mucho. Cualquier tiro perdido volará todo este lugar. Eso significa que tú también debes tener cuidado, explicó Cinder, señalándolos en Bersélica. No te preocupes, Sis. Golpear es mi especialidad. Cinder arqueó una ceja, mientras Jan tardaba un segundo en notar el doble sentido de lo que dijo. ¿Sabes a lo que me refería?
Cinder soltó una pequeña risa ante el sonrojo de su hermana. Solo a Jan se le ocurría hablar sin pensar en las implicaciones. Vamos a hacerlo. Cinder se colocó sobre el tragaluz, lo más cerca posible del ladrón, y saltó frente a él. Jan la imitó, cayendo sobre un guardia al que dejó inconsciente de inmediato. Apenas aterrizó, Cinder disparó contra todo miembro de WTF que se atreviera a levantar su arma. Sin embargo, algunos sobrevivieron. La mujer que acompañaba a Torchwick se cubrió en el camión, aterrada, mientras el criminal permanecía inmóvil. Tras unos segundos tensos, Roman Torchwick se giró hacia ellas, con una ligera sonrisa en los labios, justo cuando ambas cazadoras desenfundaban sus armas. Vaya, si no es Blondie. ¿Dónde está la pequeña capucha roja? Esa no era la respuesta que Cinder esperaba. Sorpresa, miedo, confianza, cualquiera de esas reacciones habrían sido normales. Pero esto parecía otra cosa, como si ya los estuviera esperando, o al menos a su hermana menor. Cinder se puso de inmediato en guardia, colocando una flecha en el arco, apuntando directo a su cabeza. Ella no está aquí. Y tú vienes con nosotras, dijo Jan, preparando una Emberselica para disparar, mientras el otro servía de defensa. Me temo que eso no pasará. Tengo lugares a donde ir, ¿saben? Respondió él, dándose la vuelta. Cinder detestaba a la gente arrogante, caminando como si lo supieran todo y a todos los tuvieran en la palma de la mano. Soltó la flecha, que rozó su rostro y se clavó cerca del camión. La siguiente va directo a tu cabeza o a tus pelotas. Así que será mejor que vengas con nosotras. Amenazó, preparando otro disparo. ¿Y tú eres? Preguntó él, con los ojos entrecerrados. Cinder. Bonito nombre. ¿Lo conseguiste en la Academia Edge? No es que me importe. De todos modos, tengo dos que entregar. Pero no se preocupen, hay alguien que quiere conocerlas. Yo lo dejaré en sus manos, dijo, subiendo al camión y quitándose el sombrero un segundo. Los demás miembros de WTF treparon a los camiones y encendieron los motores. Ni lo sueñes. Jan corrió hacia el vehículo mientras Cinder apuntaba a las llantas, pero un golpe de viento bloqueó sus ataques. Sin problema, Torchwick hizo su escape mientras los camiones derrapaban hacia la salida, dejando a las hermanas atrás. Ya en el almacén vacío, rodeadas de las cajas de dust abandonadas, Cinder no pudo más que quedarse mirando con asombro al nuevo visitante. Maestro Isin, susurró, bajando su arma. Vestía túnicas mistralianas blancas, media cabeza calva con un moño, el cuerpo decrépito y arrugado como una rama seca, y una katana al cinto. Sí, era el mismo Isin con quien había entrenado y se había encontrado tiempo atrás. ¿Ese viejo estorbo está aquí?, preguntó Jan. Ha pasado un tiempo, Xiaolong. Parece que todavía no has aprendido respeto, dijo él, deteniéndose a unos metros frente a ellas. La mano de Cinder tembló apenas, pero logró mantener una expresión neutra. El abuelo estaba ahí, no para detener a Torchwick sino para detenerlas a ellas. Giró un poco hacia Jan, sin apartar la vista de su oponente. Jan. ¿Dónde están Ruby y las demás? Su hermana la miró con los ojos abiertos, antes de sacar su scroll. Isin no hizo más que quedarse quieto, con una ligera sonrisa. Sus ojos eran tan pequeños que resultaba imposible saber su color o su intención. En la entrada, respondió Jan. Isin reaccionó, como si fuera justo lo que quería oír. Por un momento, el corazón de Cinder se le atoró en la garganta. ¿Qué buscaba un monstruo como él con el equipo de Ruby? Vete de aquí, le ordenó a su hermana. ¿Qué? Ve con Ruby y detén a Roman. No puede haber llegado muy lejos, las calles están llenas. No pienso dejarte sola contra él. No voy a qué. ¿Eres una cazadora o no?, le gritó, haciendo que Jan retrocediera, sorprendida por el tono de voz. ¿Qué? La voz de su hermana apenas fue un susurro. Tienes que hacer lo que se debe hacer. Debes dejarme a un lado y detener a Torchwick. Yo me encargaré de esto. No era cierto en absoluto. Sí, Jan sería de gran ayuda. Pero Cinder tenía que enfrentar a su viejo maestro por sí misma.
Ella había confiado en él, todos lo habían hecho. No podía permitir que ese viejo bastardo la ridiculizara. Volveré. No lo harás. Ahora vete. Pudo ver el dolor reflejado en el rostro de Jan. No importaba. Lo único que importaba era derrotar a su oponente. Mantener a sus hermanas a salvo. Sin más palabras, Jan salió corriendo de la escena. Y Sin no hizo el más mínimo intento por detenerla. Cinder volvió a hacer contacto visual con el cazador. ¿Y Sin? ¿Por qué? Preguntó simplemente, regresando a Midnight a su forma de espadas. Porque, en efecto, respondió él, cerrando los ojos y desenvainando su larga espada grabada. Era un tradicionalista. No tenía un arma transformable ni un arma secundaria. Te lo advertí, niña. Dudas y pierdes. Se colocó en guardia, la espada al centro de su cuerpo, apuntando hacia adelante. Cinder hizo lo mismo, una espada al frente y la otra hacia atrás. No estaba respondiendo, solo esquivaba la pregunta. Eso la enfurecía aún más. El pago fue tan bueno que terminaste como un criminal barato, dispuesto a trabajar con terroristas, acusó, y Sin soltó una carcajada profunda, como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. La cazadora retrocedió un paso, previendo su siguiente acción. Oh, niña. ¿Piensas que soy un criminal? Para nada. Ese pomposo idiota no es más que un aliado insufrible. Nada más. Mis objetivos son mucho mayores. Entonces, ¿qué quieres? Lo que mi señora desea. Y eso es que Beacon caiga. Y también, la chica de los ojos plateados. Cinder sintió como el corazón se le detenía por un instante. Él y Torchwick querían a Ruby. ¿Para qué? No lo sabía. Conocía la leyenda de los ojos plateados, pero no era más que eso, una leyenda. O quizá por eso Summer nunca regresó a casa. Si dejaba a este monstruo con vida, no solo su familia, sino todos los estudiantes de Beacon, aunque dijera que no le importaban, estarían en peligro. Luchar por su orgullo, por su ira y por la seguridad de los demás. Una combinación bastante conveniente para justificar quitarle la vida. Ella se va a decepcionar. Dijo. Tal vez. O quizá. Flexionó apenas las rodillas, lo suficiente para que ella lo notara. En un parpadeo, ya estaba frente a frente con ella, chocando espadas. La que la decepcione seas tú. Pese a su edad, y Sin tenía la fuerza para resistir el empuje de Midnight. Con un gruñido, Cinder lo pateó hacia atrás y alzó sus espadas de nuevo. Y Sin se recuperó rápido, sosteniendo su katana con una sola mano, provocándola para que atacara. Tras un instante, ambos cazadores arremetieron uno contra el otro de nuevo, con la clara intención de matar a su adversario. Ruby corría al frente, usando su semblanza para impulsarse por los tejados de Vale, atenta a posibles enemigos alrededor. Detrás de ella iban Weiss, Blake y un integrante del equipo de Haven Academy, Sun Wukong. No lo conocía bien, pero él insistió tanto en acompañarlas que aceptó. Más manos siempre eran útiles. Frente a las montañas de Vale, Ruby divisó la ubicación que buscaban, una larga hilera de almacenes tras una cerca. Aterrizó frente a ellos, dudando un segundo al ver la extensión del lugar. ¿Cómo se suponía que iban a encontrarlo? Cerca, distinguió un destello naranja, y su esperanza se avivó. Jan había dejado a Bumblebee cerca, lo que significaba que estaba esperando por ellas. Pero también había avanzado por su cuenta. Escuchó pasos detrás. Su equipo ya la había alcanzado. ¿Algo? Preguntó Sun, apenas agitado. Encontramos el lugar. Parece que Jan estuvo aquí antes que nosotras, dijo Blake, señalando la moto. ¿Y dónde está esa bruta? Preguntó Weiss entre respiros. Seguro se adelantó. Miren. Ruby se acercó a la reja, donde había un boquete considerable. Su hermana estaba sola, peleando por su cuenta. Tenemos que apurarnos, dijo, usando su semblanza para pasar al otro lado. No le importaba ser sigilosa, lo importante era ayudar a su hermana. Confiaba en Jan, sabía que era fuerte, pero también era imprudente.
Tenía que estar ahí para ella. En la primera esquina, chocó de lleno con alguien, y ambas cayeron al suelo. Cuando recuperó la noción, notó que había aterrizado sobre algo cómodo y cálido. Sis, sé que mis almohadas son de hielo, pero hay que levantarnos. Reconoció la voz familiar de Jan, mientras la ponía de pie. ¿Qué está pasando, Jan?, preguntó Ruby, justo cuando las demás se les unían. Ahí están. ¿Por qué te adelantaste?, le reclamó Weiss con una mirada fulminante. Encontramos a Torchwick. Jan señaló detrás de ella, hacia la calle repleta de almacenes numerados y con letras. ¿Encontramos?, preguntó Blake. Cinder vino conmigo. Al oír eso, Ruby empezó a buscar de inmediato a su segunda persona favorita. Si ella estaba allí, todo estaría bien. ¿Dónde está?, preguntó la pequeña segadora. Eso es lo que trato de decirles. Torchwick está escapando en camiones civiles. Tenemos que perseguirlos, explicó Jan, dirigiéndose hacia la salida. ¿Y Cinder? Ella puede cuidarse sola. Jan tenía razón. Cinder era una cazadora poderosa. Pero aún así, Ruby no podía aceptar dejarla sola. Tenemos que ayudarla, insistió. Su hermana se detuvo de golpe, pero no se volteó a verla. No. Debemos hacer lo correcto. Detener a Torchwick es lo que haría una cazadora. Fue un golpe bajo, apelar al deber de una cazadora. Pero Jan también tenía razón. Había que atrapar a Torchwick y también ayudar a su hermana. Podemos hacer ambas cosas. Dividirnos, sugirió Blake. Exacto. Como yo y mis clones, añadió Jan. ¿Y qué tienen que ver tus clones con esto?, la respuesta seca de Blake fue casi cómica. Ruby, por su parte, se alegró de que al menos esta vez ella estuviera de su lado. Bueno, a veces los separo. Funciona de maravilla. Podríamos hacer lo mismo, dijo Sam, rascándose la nuca con una sonrisa. En cierto modo tiene razón. No deberíamos dejar a Cinder sola. Aunque sea capaz, los cazadores deben mantenerse unidos. Si no, ¿por qué insistirían tanto en que formemos equipos?, aportó Weiss. Ruby le sonrió a su amiga, pero enseguida volvió a concentrarse. Estaban perdiendo tiempo. De acuerdo. Jan, Blake, Sam, ustedes vayan tras Torchwick. Blake y Sam asintieron, mientras Jan avanzaba en silencio hacia Bumblebee. Weiss, tú y yo vamos a ayudar a Cinder. Weiss también asintió. Ruby se olvidó de decir por favor o está bien, pero al fin y al cabo, ella era la líder. Tenían que seguirla. Entendido. Con esas palabras, el grupo se dividió. Ruby y Weiss doblaron la esquina, armas en mano, corriendo hacia el almacén H. Ruby no sabía qué clase de batalla las esperaba allí, pero no podía negar que, aunque fuera extraño, se sentía emocionada de pelear al lado de su hermana. ¿Qué más podía haber allí que no fueran miembros de Whitefang? Chispas saltaban mientras destellos plateados se cruzaban a toda velocidad. Una larga hoja chocaba contra dos espadas cortas. La joven cazadora atacaba cada vez que tenía oportunidad, pero siempre era detenida por la contraofensiva del veterano. Cinder era agresiva y brutal en combate, así que alguien lograra superarla en esa misma categoría la enfurecía y la volvía propensa a cometer errores. Un ataque llegó más rápido de lo que pudo reaccionar, y retrocedió demasiado tarde. La espada rozó su aura mientras ella saltaba hacia atrás. El viejo no le dio tregua. Con un giro de rodillas, se lanzó contra ella como impulsado por el mismísimo viento. Cinder bloqueó, fue arrastrada hacia atrás por pura fuerza bruta, y tuvo que volver a entrar en el intercambio. Y Sin era un verdadero monstruo. Su técnica no dejaba aberturas y apuntaba siempre a los miembros para inmovilizar tanto humanos como Grimm. Un error podía costarle un brazo o peor, la cabeza. Si aquello fuera un duelo honorable, no tendría ninguna oportunidad. Pero Cinder no tenía nada de honorable. Aún guardaba trucos bajo la manga. Paró un ataque y aprovechó para intentar patearlo en el estómago. El hombre lo esquivó y contraatacó con una estocada que ella evitó por poco.
Esa era su oportunidad. Metió la mano en su guantelete derecho y sacó un objeto escondido. Un pequeño compartimento con cilindros de papel llenos de diminutos cristales de luz de fuego. No eran volátiles, necesitaban energía para activarse. Usó su aura y su semblanza para cargarlos y lanzarlos hacia su enemigo. En cuestión de segundos se encendieron en rojo y estallaron. Estallidos ensordecedores, luces naranjas destellando frente a sus ojos. No causaban daño, pero obligaron a Ishin a cubrirse y retroceder confundido. «Petardos», murmuró con un siseo. Cinder sonrió con malicia y se lanzó entre la nube de explosiones que se desvanecía, empujando sus espadas en un movimiento de estocada. Ishin las bloqueó, claro, pero ahora estaba a la defensiva. «Chiquilla insolente», gruñó el viejo, aunque con una sonrisa en el rostro. «Tú siempre nos enseñaste a prepararnos para cualquier cosa. Quizás deberías empezar a seguir tu propio consejo». Le apartó la espada y le dio un codazo en la cara. Sí, tenía una poderosa técnica, una semblanza peligrosa y un aura enorme, pero al final seguía siendo un hombre mayor y ella una mujer joven y en forma. Ishin retrocedió tambaleante, agarrándose el rostro. Cinder transformó a Midnight y preparó una flecha de hielo. En el mejor de los casos lo congelaría en el sitio, en el peor, moriría convertido en paleta. Pero el proyectil jamás llegó a su blanco. Una ráfaga de viento, salida del propio viejo tambaleante, lo desvió. «TSH», maldijo Cinder, preparando otra flecha. «Veo que quieres ponerte seria. Muy bien». Ishin se recompuso justo cuando la cazadora desataba una lluvia de flechas en rápida sucesión. Necesitaba mantenerlo acorralado, pero ni siquiera eso fue suficiente. El viejo adoptó una postura, sujetando su espada hacia un costado. El aire comenzó a arremolinarse alrededor, aumentando la presión de manera peligrosa. Los estudiantes llamaban a su semblanza fuerza proyectada. Podía acumular aire y presión, y liberarlo a través de su cuerpo y armas. No había forma de bloquearlo. O lo esquivabas, o terminabas hecho carne molida. El anciano blandió su espada, y una distorsión voló directo hacia ella. Cinder rodó por el suelo para esquivarla, lista para disparar otra flecha, pero era demasiado tarde. Ishin ya estaba encima. No podía devolver a Midnight a su forma de espadas a tiempo. Estaba atrapada con un arco en un combate cuerpo a cuerpo. Los tajos llovieron sobre ella. Su arco podía resistir un poco, pero el mecanismo se dañaría. Tenía que arriesgarse. Evitó una estocada y golpeó con el arco. Él lo bloqueó, y ella aprovechó para cargar una flecha eléctrica. Le daría en la cara, de no ser porque Ishin apartó el arco. El cazador lanzó un golpe con la palma, potenciado por su semblanza, que la arrojó hacia atrás. Enseguida cargó otro tajo de aire. Ella no podía esquivarlo, así que hizo lo segundo mejor. Bloqueó, sosteniendo el arco en vertical frente a ella. El impacto fue brutal. Como una muralla de acero desplomándose encima, empujándola. Chispas saltaban del arco como si una sierra lo cortara y así fue. Midnight se partió, y Cinder salió volando hasta estrellarse contra unas cajas. Su aura se rompió. Apenas lograba mantenerse consciente mientras Ishin avanzaba hacia ella, una sombra cubriendo su rostro. «Adiós». Alzó la espada para rematarla, pero incluso en sus últimos momentos, Cinder buscaba una salida. Un plan, una oportunidad, algo que nadie hubiera visto venir. Pero no había nada. De pronto, la cabeza de Ishin se echó hacia atrás cuando algo pasó zumbando junto a su rostro. Un disparo resonó. Luego dos más. El viejo saltó atrás, bloqueó uno, pero la fuerza lo obligó a retroceder. Cinder volteó a su izquierda y vio a sus salvadoras. Ruby, junto a la heredera Eschne, de pie con sus armas listas. «No», susurró, tratando de incorporarse. Su hermana iba a morir. El dolor en su pecho era insoportable, acompañado de un ardor punzante. Miró hacia abajo y vio una herida roja latiendo a lo ancho. El ataque de Ishin había atravesado su aura. La sangre brotaba, aunque al parecer no había alcanzado ningún órgano vital, solo músculo. Cinder.
Ruby disparó otra vez, obligando al viejo cazador a retroceder mientras ella corría hacia su lado junto con Weiss. ¿Estás bien? Lárgate, gimió Cinder. No te preocupes, Sis. Nosotras nos encargamos. Ruby sonrió, una sonrisa fuera de lugar. Cinder lo sabía. Contra él no tenían ninguna oportunidad. Profesor Isin, ¿por qué? Preguntó Weiss, avanzando con Myrtenaster en alto. El viejo maestro bajó su arma, con la mirada ensombrecida por el hecho de haber tenido que matar a 2 jóvenes. Estoy cansado de esa pregunta. Ya no importa. Pero, apuntó su espada hacia Ruby, ven conmigo, y dejaré que tus 2 amigas se vayan. Ante esa proposición, Ruby entrecerró los ojos. No. Respondió sin titubear. Una vez más, el ceño de Isin se frunció. Bien. Entonces las mataré, y luego te llevaré por la fuerza. Prepárate. Adoptó de nuevo su postura de combate. Cinder tenía que hacer algo, tenía que ayudar a su hermana, pero lo único que le quedaba en el cuerpo era dolor y sangre. Por favor, no te muevas. Exclamó Weiss, preocupada. Por ella. Ambas chicas se mantuvieron firmes, observando al anciano que seguía inmóvil en su posición. Ninguno de los 2 bandos se movía, esperando que el otro diera el primer paso. Ruby y Weiss fueron las primeras en atacar. Ruby disparó con su rifle francotirador, mientras Weiss se lanzó al frente con sus glifos, enfrentando a Isin en combate cuerpo a cuerpo con una ráfaga de estocadas que el viejo paró con facilidad. No tardó en cambiar el ritmo de la ofensiva, pero Weiss, al notarlo, activó un glifo de gravedad que empujó a Isin contra el suelo. Un disparo lo golpeó en la cabeza mientras estaba abajo, seguido por el asalto de ambas chicas. Con un grito de furia, una ráfaga de viento lanzó a las aprendices de cazadoras lejos. Isin enfundó su espada, listo para desatar su semblanza una vez más. Sin darle tiempo a recuperarse, Ruby usó la suya para lanzarse al ataque. En el momento en que la guadaña de Ruby estuvo cerca de él, Isin levantó un pie y pisó la hoja. La pérdida de impulso se transmitió a Ruby, que soltó su arma. El anciano se lanzó hacia adelante, sin molestarse en desenvainar su espada. En su lugar, usó múltiples golpes de palma y rodilla para atacar a su hermana. No solo eso, también se potenciaba con su semblanza. Ruby gritaba y jadeaba al recibir el implacable castigo. Cinder, luchando por mantenerse en pie, alcanzó a ver a Midnight. Una de sus hojas estaba doblada y dañada, pero la otra seguía intacta. La tomó e intentó levantarse. Frente a ella, Isin estaba a punto de darle otra patada a Ruby, cuya aura estaba casi agotada y respiraba con dificultad en el suelo. A él le encantaba aplastar a los confiados hasta dejarlos humillados. Un destello blanco lo interrumpió. Weiss había usado sus glifos para moverse a gran velocidad y atacar. Sostuvo a Myrtenaster con una mano en la empuñadura y la otra bajo la hoja. Luego volvió a impulsarse, lanzándose como un misil y atravesando con su arma. Isin, tomado por sorpresa, recibió el golpe. Weiss frenó en seco, se impulsó de nuevo y volvió al ataque. 1, 2, 3 y muchas más ráfagas blancas lo golpearon desde todas direcciones, haciéndolo tambalear como un muñeco clavado al suelo. Pero no era ningún muñeco. Se concentró, identificó un patrón. Norte a sur, sur a este a norte, este a sur, y entonces golpeó hacia el oeste y la atrapó con un puñetazo en el estómago, deteniendo todo movimiento. No terminó ahí. Usó su semblanza y lanzó una ráfaga de aire a quemarropa. Weiss salió volando contra una columna cercana, rompiéndola junto con su aura. Cayó al suelo, sin un solo movimiento ni aliento. Weiss. Cinder escuchó el grito. Apenas logró ponerse de pie mientras veía a Weiss Schne, una aprendiz de cazadora sumamente talentosa, a la que su hermana parecía querer mucho, estrellarse y quedar inconsciente. Era una Schne, una élite de Atlas, y aún así era la compañera de Ruby. Su amiga. Y su alumna. Imperdonable. Isin avanzó hacia Ruby, que ahora estaba desarmada, incapaz de alcanzar su guadaña porque estaba demasiado cerca de su oponente. Al menos intentaba mantener una postura básica de boxeo, imitando a Jan. Nada sin tu arma.
¡Qué decepción! Les enseñé mejor, pero siempre me ignoraron. Ustedes están condenados, dijo con asco mientras se acercaba a la Caperucita Roja. Cinder no lo permitiría. Reprimió el dolor, las ganas de gritar o de golpear algo para aliviarlo. Le quedaba una última carta. Corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Y sin la vio venir, desenfundó su espada, listo para dar un golpe fatal. Ella le lanzó sus petardos. Una vez más, el estruendo y las luces lo distrajeron, aunque no lo dejaron aturdido. Ella vio su hoja cortar a través de ellos, apuntando directo a su cabeza. Aprovechó la nube y se lanzó hacia adelante. Y Sin también lo vio, y atrapó su mano derecha, deteniendo la mitad funcional de Midnight. Relamiéndose en su victoria, desenfundó la katana, listo para partirla en dos. Pero ella lo esperaba. Con la otra mano, atrapó su muñeca. Quedaron trabados en ese forcejeo, ninguno dispuesto a ceder. Pero Cinder aún no había terminado. Usó el último vestigio de aura que le quedaba y activó su semblanza en la mano que sostenía la espada. La carne de Sin comenzó a chisporrotear y humear por el calor. El viejo gritó, tratando de aferrarse a su arma, pero al final la soltó. Cinder le dio un cabezazo. Su aura estaba agotada. Liberó su mano derecha y clavó Midnight en su estómago. Sin aura, sin semblanza, sin defensa. Ya no era más que un anciano. La hoja se hundió profundo en su pecho mientras Cinder descargaba todo su cuerpo contra ella. Le recordó aquella noche. La noche en que atravesó con una espada el pecho de su hermanastra. Con un jadeo, retiró rápidamente el arma. Y Sin se sujetó la herida con una mano, pero la sangre brotó de ella y de su boca mientras tambaleaba, aún intentando luchar. Ella corrió detrás de él y levantó Midnight. Seguía siendo un peligro. Los recuerdos la golpearon. Claro que lo sabía. Con todos, incluso con su familia adoptiva en Atlas. Pero con Sin también había buenos momentos. Y hasta en los malos, existía cierto aprecio. Estaba a punto de ponerle fin a todo eso. Aunque fuera un traidor, ¿podía hacerlo? Por supuesto que sí. Ya lo había hecho antes. Y aún así. Perdóneme, maestro Sin. Bajó el arma, cortándole la espalda. Él cayó al suelo con un golpe seco y sordo. «Te has vuelto fuerte, Cinder», fueron sus últimas palabras. Estaba muerto, pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era su hermana. Buscó con la mirada hasta donde la había visto por última vez, jadeando. Ahí, cerca de unas cajas, Ruby estaba de rodillas, mirándola con los ojos abiertos de par en par. Su expresión horrorizada le apretó el pecho. Sin dudar, Cinder corrió hacia ella. «Ruby». Cinder la sostuvo de los hombros. La chica temblaba. «Tú lo mataste». Claro que lo había hecho. Los cazadores mataban. A veces matabas para proteger a alguien más. O al menos eso les decían en los últimos años, cuando empezaban a enfrentarse a misiones más cercanas a la realidad. Pero Ruby había saltado 2 años de entrenamiento. No estaba lista. Lo hice. Tenía que hacerlo. «Mírame», Cinder tomó su rostro entre las manos, intentando que sus ojos se enfocaran en ella. Y lo hicieron, pero en otra cosa. «Weiss». Ruby se soltó de sus manos y corrió hacia la inconsciente chica. Cinder hizo lo mismo. Podían hablar después. Ruby se arrodilló junto a su compañera y la sacudió suavemente. Cuando Cinder llegó, la agitación se detuvo. No despierta», dijo con miedo. La hermana mayor se inclinó, volteó a la heredera y palpó un poco sobre su pecho y cuello. «Está viva». Su aura se agotó demasiado rápido, nada más. «Podemos moverla». Ruby dejó escapar un suspiro de alivio, aunque enseguida volvió a jadear. «Estás herida», dijo la Caperucita Roja. Cinder miró la herida en su pecho, aún roja y oscura, aunque ya no sangraba. Su aura había ayudado un poco, pero todavía dolía mucho. «Estoy bien. Vamos, salgamos de aquí». Sin decir más, Ruby y Cinder cargaron a Weiss fuera del almacén vacío. «¿Y ahora qué?», preguntó Ruby. Antes de que Cinder pudiera responder, escucharon el sonido de aspas girando.
Poco después, una ráfaga de viento los golpeó. Un Bulleat se acercaba, iluminando el lugar con sus reflectores. Ruby levantó la Crescent Rose, que había recuperado, lista para pelear. Pero de la puerta salió Glinda Godwich, con un ceño tan profundo que resaltaba las pocas arrugas que los años le habían dado. ¿Profesora?, preguntó Ruby, confundida. Suban. Quiero escuchar todo lo que pasó aquí. Jan aceleraba por las calles, esquivando semáforos, civiles y a los policías de a pie. Blake se aferraba fuerte a su cintura, mientras San Wukong apenas lograba sostenerse de la motocicleta. A Jan no le gustaba que alguien más tocara a su bebé, pero no había alternativa. ¿Alguna señal?, gritó. Nada. Jan maldijo en silencio. ¿Se les habían escapado? Ahí. Por allá. San señaló una calle diagonal que se abría hacia una avenida. Fuera de vista iba una camioneta con un enorme cajón de madera en una plataforma. El mismo que habían visto en el almacén. Aquí vamos. Jan aceleró, esquivando autos hasta alcanzarla. Estaba sola. Es su turno. Con un asentimiento, Blake y San se acomodaron, listos. Jan acercó la moto al objetivo y ambos saltaron hacia la camioneta. Ella también lo habría hecho de no ser por un giro repentino que la obligó a retroceder. Entraron a un túnel largo, y dos miembros de Whitefang salieron de la cabina, mientras otras dos motocicletas flanqueaban a Jan. No había autos cerca, lo que les daba movilidad y a la peleadora la libertad de actuar sin miedo a herir civiles. Disparó contra uno, haciendo que la moto derrapara con su conductor. El otro sacó una pequeña espada e intentó cortarla, pero Jan lo esquivó y también lo hizo caer de un disparo. Jan rió, saboreando su victoria, hasta que más motocicletas aparecieron, todas conducidas por enmascarados. Espero que a Blake y San les esté yendo mejor. Blake esquivó otro ataque, usando un clon como distracción. Eso abrió el camino para que San diera una patada que mandó a su oponente contra el pavimento. Espero que ese tipo esté bien, exclamó él. Blake gruñó por su ingenuidad. Ese hombre no estaba bien, pero había elegido ese camino. Solo quedaba un enemigo. Empezó a disparar hacia su posición, pero Blake desvió los proyectiles y se lanzó contra él, atacándolo con Gumball Joe. ¡Cuidado!, escuchó gritar a San. Un señalamiento de calle se acercaba demasiado al techo del camión. De pronto, Blake fue derribada por una figura brillante, mientras el Whitefang era golpeado por el letrero. ¿Estás bien?, preguntó San, tambaleándose. Gracias. Tenemos que detener esto, vamos, dijo ella, avanzando hacia el frente del vehículo. De pronto, el camión empezó a dar bandazos violentos al salir del túnel. ¡Guau! Sam volvió a perder el equilibrio. Aguanta, ordenó Blake, clavando Gumball Joe en el techo para estabilizarse. Poco a poco llegó a la parte delantera, hasta la ventanilla abierta del lado derecho. La conductora la miró sorprendida antes de intentar tomar un arma del portavasos. Blake le pisó la mano y sacó la forma de pistola de Gumball Joe. «Detén el camión», le gritó, apuntándole a la cabeza. «Traidora. Traicionaste nuestra causa, Adam nunca debió confiar en ti». Blake se congeló al escuchar ese nombre. ¿Adam sabía dónde estaba? ¿Cómo? ¿Qué haría con esa información? No importaba ahora. Negó con la cabeza y volvió a apuntarle. «Dije que lo detengas». La mujer siguió conduciendo. Blake podía acabarlo todo ahí, pero ya no quería herir a nadie. Así que tomó el volante, girándolo con fuerza para obligar al vehículo a frenar. La mujer era fuerte, no se lo permitió por completo. Blake miró por el parabrisas y vio a un grupo de faunos protestando en la calle. Ambas maldijeron mientras luchaban con el volante. El camión giró, las llantas se trabaron, pero no bastó. El peso del cargamento lo volcó. Se arrastró por el asfalto, lanzando chispas y humo, hasta detenerse frente a las escaleras de un edificio. Blake terminó encima de la conductora, inconsciente. Sacudió la cabeza. Ella estaba bien, el vehículo volcado, pero viva. Tenía que sacarla de ahí. Entonces escuchó la puerta que daba hacia el cielo abrirse. «Blake, ¿estás bien?». San le ofreció la mano.
Estoy bien. Llévatela, dijo, levantando a la sorprendentemente ligera mujer y pasándosela. San obedeció, luego volvió a alcanzarla y la sacó también. Quedaron en medio de la calle, rodeados por faunos protestando, conmocionados y aterrados, mientras sonaban sirenas a lo lejos. Blake miró el desastre que habían provocado. Están más locos que yo, dijo San. Blake lo fulminó con la mirada. No es momento. Tenemos que encontrar a Yam y salir de aquí. No van a ir a ningún lado, dijo una voz. Ambos quedaron paralizados, atrapados por una fuerza invisible. ¿Qué? Mi cuerpo. Tranquila, señorita Belladonna. Solo es una medida de seguridad. Ahora, espero que tengan una explicación para esto. Los giraron. Detrás estaba la señorita Godwich, con su arma lista. Tras ella, el general Ironwood observaba con el ceño fruncido, mientras caballeros atlesianos y policías descendían de vehículos y buleats. «Señorita Godwich», preguntó Blake, sintiéndose sostenida por una mano invisible. «¿Cómo nos encontró?» «Saludos, amiga de Ruby». Si Blake hubiera tenido fuerzas para gemir, lo habría hecho. Tras Ironwood apareció Penny, aquella extraña chica de Atlas que Ruby había conocido el semestre pasado. Tuvieron suerte de que Penny los viera a tiempo. Ahora, de reojo, Blake vio a Yam ser llevada con ellos, flanqueada por caballeros de Atlas. No era lo ideal, pero al menos estaba a salvo. ¿Dónde está el resto de su equipo?,